Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por lo que tú hiciste esta mañana, aún en medio de nosotros. Gracias porque aún tú nos liberas, nos refrescas, nos renuevas en nuestras fuerzas. Nos haces entrar en tiempos de alegría, de gozo, porque el gozo es una revelación del Espíritu que no nos puede ser quitada. Padre, aunque vengan corrientes del enemigo en contra de nosotros, el Espíritu del Señor levantará bandera para intimidar toda fuerza antagónica que quiere venir en contra nuestra y aún nublar la mente y traer desánimo y traer un espíritu apocado. Yo vengo declarando que siempre el Espíritu Santo dentro de nosotros levanta bandera para que toda rodilla endeble sea fortalecida y que todos digamos: Jehová está, Él es mi victoria, Él es mi baluarte, Él es mi estandarte, Él es mi escudo alrededor mío. ¿Quién como Dios? ¿Quién como mi Dios? ¿Quién como Jehová? Grande y temible, lento para la ira y grande en misericordia. En Él estoy confiada, en Él estoy confiado, en Él estoy confiado. Padre, gracias. Mi alma te adora, mi alma está confiada en ti, está en quietud. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe? Me sorprendió algo que compartía la pastora Abby, porque el tema gracias, amado, muchas gracias, que hoy voy a compartir con ustedes, tiene que ver con una revelación que el Espíritu Santo ha estado poniendo muy fuerte en mi corazón por situaciones que a veces en la vida suceden en el caminar del Señor, que a veces uno en la ignorancia no conoce ciertos diseños que son importantes para que uno mantenga una vida en el Señor en victoria. Vamos a decir primero: yo soy un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay diseños en mí, vamos a decir, hay diseños en mí que son diseños celestiales. En Cristo tengo la revelación para caminar en esos diseños. ¿Sabe? Yo comencé mi caminar en el Señor, tal vez el toque del Señor cuando era muy pequeña, cuando no tenía de repente lo que la gente dice, pues tanta lógica en mi mente, pero sí tenía mucha sensibilidad en mi espíritu. Recibí la llenura del Espíritu Santo desde muy temprana edad y luego, después de muchas circunstancias, retomé el camino en el Señor a mis más o menos 17, 18 años. Por ahí fue un proceso de 1 año o 2 años o un poquito más, en que el Señor comenzó a atraerme a su camino, pero sin embargo cuando Él comenzó a atraerme a Él, me atrajo a un cuerpo. Yo sé que muchas personas han dicho en algún momento que ellos recibieron al Señor a solas, y eso es bien. Sin embargo, en mi caminar en el Señor, yo pude ver cómo la importancia de tener un cuerpo a donde yo ir y conocer a mis hermanos, literalmente, y conocer a mis papás. Es como, no sé si ustedes han visto la caricatura de un pollito que lo han dejado, un huevo que lo han dejado, que tal vez es un huevo de ¿qué? De gavilán, por decirle, y entonces cae, y entonces lo primero que hace el pollito, aunque cayó en el lugar de las gallinas, dice el gavilán, dice: mamá. Ve a la primera persona y dice: mamá, mamá, mamá. Y es chistoso en ese momento porque obviamente la gallina dice: bueno, yo no soy tu mamá, pero él piensa que la gallina es la mamá. En mi caso, gracias a Dios, yo pude recibir al Señor e inmediatamente fue como cuando el pollito dice: mamá, mamá, hermanito,
hermanito, hermanita, o sea, suena bien infantil, pero para mí eso fue determinante para que yo tuviera un ADN espiritual. Y mientras yo estuve creciendo en el Señor, yo tenía esa convicción en mi corazón que decía, yo de verdad que estoy en el mejor lugar del mundo. O sea, me siento tan amado. Recuerdo en una ocasión no sé si era mi cumpleaños, el cumpleaños de la persona con la cual sucedió algo. Fui a una reunión y solo me abrazó alguien y en ese momento pues yo estaba en ese proceso de liberación y empecé a llorar, pero fue un llanto de como que ese abrazo me estaba liberando. Y muchas ocasiones pude ver cómo el estar identificado con el cuerpo era para mí un sinónimo de fortalecimiento, identidad y crecimiento. Sin embargo, yo tuve una experiencia, yo ya la he compartido antes, pero no la había visto desde este punto de vista que voy a compartírselos a ustedes, que me aisló totalmente o casi o parcialmente del cuerpo al cual yo con el cual había nacido y al cual yo había dicho mamá, hermano, ¿ok? Y yo no entendía, ¿sabe? Creo que fue el Señor que me abrió la puerta para estudiar en México y amo mucho el país. En mi inocencia, y usted sabe que cuando uno es joven se deja llevar por las emociones bien rápidamente, y yo miraba, wow, voy a salir y va a ser una experiencia hermosa, por fin voy a salir de lo que yo estoy acostumbrada del país, porque era mi primer viaje, no había salido del país hasta ese momento. ¿Cuántos años tenía? 19 en ese momento. Y vi la emoción, ni me daba cuenta yo de todas las deficiencias que yo tenía como persona, ¿verdad? Ni me daba cuenta de algo peligroso que iba a empezar a sucederme. Y gracias a Dios muchas personas oraron por mí en ese momento. De repente el día antes de irme, muchas personas se dieron cuenta que yo me iba a ir porque muchos no sabían. Fue tan rápido que la verdad no conocían muchos. Recuerdo que era una noche de alabanza y adoración. Y creo que la pastora Mirlen estaba dirigiendo las alabanzas en ese tiempo. Era una reunión, o sea, no de alabanza acá, sino de alabanza abajo con baleadas, así como se solía hacer y creo que se suele hacer todavía, ¿no? De repente, cuando me di cuenta, cuando me cayó el 20, como decimos en Honduras, me entró una angustia y como una tristeza, pero no quiero decirles que era pura emoción de que ay, voy a extrañar mi país, sino que me di cuenta que ya no iba a verlos por mucho tiempo. Me di cuenta que las alabanzas de repente yo ya no las iba a escuchar. Y una tía, pues gracias a Dios, me dio unos 3 cassettes que yo dije, 3 cassettes, yo casi ni escucho a estas personas. Me entregó, me recuerdo bien, era de Danilo Montero una, Marcos Witt y Marcos Vidal. Yo no era fan de Marcos Vidal para nada. No, le digo eso desde ahorita. Pero rápidamente, entonces prosigo. Me encontré viajando hacia una ciudad llamada Guanajuato, en México, que yo sé que hay muchos lugares donde hay mucho catolicismo, pero esa ciudad en particular es conocido porque mantienen todo como que si fuera la época colonial. Mantienen todo con una rigidez que uno siente que todavía están ahí los que estuvieron ahí. Aparte que por el turismo hacen que las cosas sean como más así, ¿verdad? Es como más exageradas. Me encontré entonces viajando al siguiente día hacia un lugar que yo desconocía, obviamente tenía unas deficiencias y me sentía como que insegura, pero al llegar ahí lo primero que me recuerdo que yo lloré y yo me acordé de ese momento que dije, me sentí como que me habían desprendido del cuerpo que me unía con la sangre del Cordero. No sé si hace sentido, ¿no? El cuerpo está unido por huesos, por tendones, pero la sangre de Jesús es que nos une. Y esa sangre nos da identidad, nos da vida. Bueno, total, es que yo pasé mucho tiempo, me decía mi mamá, busca una iglesia y eso en ese lugar, por lo menos en esa ciudad, yo lo sentía como encontrar una aguja en un pajar.
Y sí, bueno, dije, bueno, voy a intentar, ¿no? Y entonces empecé a ir a un lugar, era bastante conservador, y el Espíritu Santo en 2 ocasiones me dijo, no quiero que regrese. Era como que ni me lo decía, pero yo sentía que mi espíritu me decía, aquí no, aquí no, aquí no. Porque obviamente era una revelación diferente. Y dije, bueno, ni modo, pues no voy a tener iglesia. Y cometí un grave error, creo yo, de no persistir. Me dejé llevar muy rápidamente por, bueno, las cosas no están a mi favor y ya, ¿no? Y mi mamá siempre estaba diciéndome, ora para encontrar un lugar. Y bueno, sí medio oré, pero yo sé que ella estaba orando fuertemente por mí. Y algo fuerte empezó a suceder, y creo que en esto vamos tal vez a recurrir un poquito en cada uno de los ejemplos. Y es que en mi familia, yo estaba acostumbrada en Honduras a que en mi familia yo tenía alguien con la que siempre compartía de la palabra, y esa era mi mamá. Ella me alimentaba y, o sea, nos alimentábamos mutuamente, creo yo. Era una relación de que nos escuchábamos, ella me escuchaba, yo la escuchaba, nos compartíamos, y había un compartir de Cristo. El pan estaba servido en la casa y era Jesús. Cuando me fui a una casa, una familia a la que poco había conocido, muy amables, muy especiales, muy dadivoso, así como casi todo mexicano, creo yo, es generosísimo, ¿verdad? Exageradamente generosos. Sin embargo, había muchos conflictos. Mi tío había sido político, era médico, ya se imagina las estructuras mentales que él tenía, y él escuchaba cristianismo y siempre pensaba que es que uno era un religioso, y siempre empezaba a cuestionar, y yo no estaba lista para eso. Era una persecución y una intimidación que yo no sabía que existía, porque había estado protegida por mucho tiempo en el nido de mi casa. Y bueno, como el enemigo va trabajando, eso era mi plato de cada día. Yo sé que tal vez eso suena como que es fácil, pero ya cuando en el desayuno te preguntan y te hacen cosas, en el almuerzo, reunión familiar, y uno ya sabe, reunión familiar, o sea, ya no quería ni siquiera la reunión familiar, porque yo sabía que iban a preguntarme algo, y hubo un momento tan fuerte que yo quise decir algo y sentí que se me atragantó la garganta. Y entonces empecé a darme cuenta que esto era un espíritu inmundo que me estaba queriendo controlar. Y bueno, dije yo, me voy a pasar aquí, no tengo un lugar, ni modo, voy a esperar que pasen los 6 meses, eran 6 meses de estudio. Y fui a un supermercado, ¿cómo le dicen? La comercial, allá, comercial, estilo colonial también, pero me encontré mire cómo es el espíritu profético, y uno no se da cuenta. Fui al área del pan. ¿Cómo suena el pan, verdad? Porque mi tía comía pan, ella es hondureña nacionalizada mexicana, y ella sí mezclaba, ponía bastante tortilla, porque mi tío era de tortilla de maíz, pero ella ponía pan porque ya era ceibeña, y ya el pan se come con frijoles y con crema, entonces había pan. Entonces dije, bueno, acá también hay pan. Y fui al área del pan, y en el área del pan encontré una notita que decía: Amistad Cristiana, Pueblito de Rocha, visítanos. Y una cosa que yo dije, bueno, esto no lo había visto antes. Entonces agarré el papelito y dije, yo creo que esto es del Señor. No me había ni percatado que era todo un acto profético lo que estaba sucediendo. Fui al lugar a los días. Sin embargo, me encontré con que yo toqué la puerta porque no era hora de reunión y nadie me respondía. Y yo miraba que la gente, algunos hermanos estaban ahí, creo que eran los que cuidaban el área, porque no era día de congregación. Y yo tocaba y no me respondían. Y el orgullo, ¿verdad? ¿Cómo arruina las cosas? Pues ya acaso que ni quiero estar aquí. Y me regresé. Entonces yo dije, pues ni necesito iglesia. Bien sutil, como uno puede caer en esa trampa. Pero pasaron los días y hubo un sábado, yo recuerdo un sábado que yo dije, Señor, y empecé a leer la palabra. Y bueno, yo voy a abrir la palabra, y yo nunca hacía eso, pero ay, Señor, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Tía, lléveme a este lugar, a esta dirección, Pueblito de Rocha. Yo creo que ya comenzó la reunión, no me importa. Y yo era así como que si yo llegaba tarde, no, yo no llego por mucho orgullo, pero no me importa, porque el Señor me estaba diciendo, congrégate ya.
ahorita. No pierdas el tiempo. Entonces, sí, perdí todo orgullo porque ni siquiera pedía yo jalón. Así que, tía, lléveme a ese lugar. Y me fui a un lugar sencillo. Era en las afueras de la ciudad de Guanajuato. Las casitas eran bien chiquititas, pero encontré en ese lugar como un oasis de paz. Y recuerdo que estaban las alabanzas, hicieron un llamado y le dijeron a los niños que ministraran, pues yo pasé. Y entonces, y no me importó, no importa que piensen que sea nueva convertida, yo voy a hacerme porque encontré un lugar donde congregarme. Y me recuerdo que la hija del pastor oró por mí, era una niña pequeña, bien linda, puso sus manos y yo lloraba. Y se me acercaron, ¿usted ya recibió al Señor? Sí, les digo, sí, ya recibí al Señor. Y total es que vi tantas cosas. El que me recibió en la puerta era el líder de jóvenes, que era un señor ya de 40, que yo ya casi por los 50 años. Era un líder de jóvenes muy amado y muy lleno de discernimiento. Claro que sí. No dirigía en sí un joven de 24 o 20, sino que era lo que consideraban allá, lo que se dice, un anciano de la iglesia. Pues él era lleno de discernimiento. Era como un radar, pero lleno de amor. Entonces tenía esa combinación de carácter y del espíritu. Y yo ya días no miraba eso. Pues en el lugar, yo no sabía que en todo lugar hay un remanente de Dios, para que uno pueda unirse cada hueso con su hueso. Y en ese momento yo lo entendí. Y recuerdo que él me hizo pasar, fue la primera persona que vi. Y no sé por qué, yo supe que algo el Espíritu Santo le estaba hablando. Después de ese momento, no sé si fue esa misma reunión, pero estaba fuera de la iglesia y algo importante me sucedió. Creo que en esto nos vamos a basar. Y es que había una muchacha mexicana, estaba así, por ejemplo, que estaba acá. Y de repente pasó una muchacha mexicana, linda, hermosa, bien sonriente. ¿Cómo estás? Pero ni siquiera había dicho eso cuando yo ya la quedé viendo y le dije, yo sentía que yo la conocía desde la eternidad a esa muchacha. No habíamos entablado conversación, pero yo la miraba y decía, pero es como que ¿cómo es posible que yo pueda percibir que somos una conexión sin haber entablado nada? Era un año mayor, era muy diferente a mí en su personalidad, era bien sociable, yo era más así como más callada. Hola, ¿cómo estás? Y ¿vas a venir a la congre la próxima? Y empezó ahí a hablarme, pero empezó a testificarme así, yo no sé cómo es el asunto, pero nos sentamos y ella empezó a testificarme de cómo ella se había convertido al Señor, había salido de la misma iglesia a la cual yo había ido a visitar y el Señor le había indicado, salte ya de ahí, salte, apúrate y salte de ahí. Y ella pues llegó al lugar y me empezó a decir cómo ella sin haber querido, sin haber pedido, se empezó a mover en el movimiento de la liberación. Cosa rara para ella, estaba ella en la iglesia conservadora todavía, y después de una reunión de jóvenes en una ciudad cercana, ella se puso enfrente de los muchachos y puso mano y todos empezaron a caer, a reposar en el espíritu y empezaban a tener liberaciones, por lo cual ella tuvo después un poco de persecución, ¿verdad? Porque ese tema es muy árido, muy, muy fuerte. Total es que ella en su sociabilidad me invitó, mira, nos vamos a encontrar en La Mona. Y yo, La Mona. Y es en la rotonda donde está La Mona. Y era una estatua, La Mona era la estatua. Y si quieres te llevamos a un café net. Y entonces a la segunda pues no di en La Mona, a la primera no di, en la segunda di. Total es que fuimos a un café net con ella. Así de la nada fue como que éramos amigas de siempre. Era una unión en el espíritu. Sí había obviamente en el alma, pero era más en el espíritu. Y recuerdo que yo estaba escribiendo a la mamá Emma, mire que tal cosa, y de repente me llama, Yona, estoy hablando en el chat y la persona que está detrás del chat dice que su hermana está en liberación. ¿Qué hacemos? Era un chat. ¿Y podemos orar aquí? Sí, podemos orar aquí.
Y empezamos, y empecé a querer orar y de repente el enemigo, así la voz sutil del enemigo me empezó a decir, pecadora. A mí. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo siempre levantando bandera, rápido dije, es por la sangre del Cordero. Y empezamos a declarar así como que fuera un suspiro y la persona se liberó. Y ya todo está mejor, ya parece que está mejor todo. Y entonces nos quedamos viendo y empezamos a analizar, o sea, en nuestro corazón era, ¿qué es lo que está pasando? Era como que de repente me encontré como cuando Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. Pues yo me encontré caminando con alguien de 2 en 2. Y era alguien que era diferente en su personalidad, pero era como que era mi hueso. Era mi hueso complementario y estábamos unidos en la misma unción, en el mismo espíritu. Y después de ese día, de esos días que sucedieron, yo jamás me volví a sentir triste en ese lugar. Yo llegaba a la casa y yo miraba a mi tío, que yo no sé, él me quedaba viendo, porque ya ni me importaba la persecución. Era como que había encontrado un oasis y me sentía fortalecida. Me sentía como que tenía a alguien con el cual yo podía tener comunión. Vamos a decir comunión. Comunión. ¿Sabe? Después de ese momento, o sea, pasamos muchas experiencias, pero lastimosamente yo no había entendido que eso de 2 en 2 es un diseño del cielo. Usted sabe, cuando Dios creó al hombre, dijo, los he creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre y la mujer eran un diseño divino, porque en unidad y en fusión es como ir de 2 en 2, y en total unidad es como que estamos caminando, trayendo el mismo diseño del cielo a la tierra. Lastimosamente, como sucede en muchas ocasiones, esa unión, esa amistad, ese de 2 en 2 es lo que el enemigo comienza a drenar. Y a veces uno mismo lo descuida, a veces uno mismo se afana. Y recuerdo que yo regresé, no estaba muy buena el internet en ese momento, todavía era como con teléfono, ¿sí? Y yo no cuidé mucho esa área de la sociabilidad y perdí contacto con ella. Sin embargo, obviamente tuve más personas con las cuales percibía esa unidad. Pero yo me empecé a dar cuenta que cuando no cuidamos esa unidad, o cuando no nos juntamos con ese hueso y entramos en afán, dejamos de cultivar esa amistad que es del Señor, el enemigo empieza con una estrategia bien fea, y es que comienza a hacerte sentir aislado, aislada. Y cuando estás aislado, toda pulga se te pega. O sea, toda voz del enemigo, eres más sensible, estás como que más presto a que el enemigo te baje, como que te ponga un yugo en la cabeza, en tu mente. Cuando nos aislamos de tener a alguien con el cual estamos unidos en el espíritu, perdemos de alguna forma el conectarnos en el diseño de Dios que trae fortaleza. Y hay muchas uniones en el espíritu, diferentes maneras en las cuales el Señor puede obrar en esas uniones, en ese complemento. La vamos a ver, pero quisiera que nosotros fuéramos al libro de Mateo. Mateo 18, 19, 20, porque Jesús dejó claro algo para nosotros, los que íbamos a caminar en su nombre. Permiso. Y saben, yo había leído eso muchas veces, pero como que en este tiempo en el que de repente estoy entrando en un nivel tal vez de autoridad en el cual tengo que corregir, y a veces hay personas que no entienden el diseño y comienzan a murmurar,
comienzan a decir cosas que de repente ni lo conocen a uno, o de repente no conocen el corazón y empiezan a decir cosas. ¿Sabe? Cuando eso empieza a suceder, uno necesita tener un hueso. Y Jesús dijo en Mateo 18, 19, 20, ¿lo tenemos todos? ¿Sí? Vamos a leer. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, vamos a leer. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, y lo voy a leer otra vez. Y Jesús lo dijo, otra vez os digo. Si Jesús lo dice otra vez, es porque es una gran revelación que a veces uno piensa que es pequeña, que es poca cosa, o es cosa social. No es cosa social, es de vida o muerte. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres congregados en mi nombre. ¿Sabe? Y cuando dice yo estoy en medio de ellos, es porque cuando nosotros caminamos en unidad con dos o tres, en dos o tres, estamos nuevamente trayendo el diseño de Dios a la tierra. Y es que es como cuando nosotros empezamos a renunciar al egoísmo, empezar a renunciar a mi resentimiento y empezar a cultivar una amistad, no por el interés de lo que la persona me va a dar, sino porque el simple hecho de que el Señor nos unió. Estamos renunciando al carácter del que maneja el que opera en las tinieblas, que es Satanás. Renunciamos a la carnalidad que alimenta a Satanás y nos fusionamos para traer un diseño de Dios acá. Y es como que Dios estuviera caminando cuando nosotros nos fusionamos. Es como que Dios está aquí y cualquier cosa que pidiéramos en su nombre se realiza, porque el diseño que nosotros estamos trayendo es de unidad. ¿Sí? Y yo no sabía eso y fácilmente descuidaba algunas amistades muy buenas, muy del espíritu, amistades que normalmente se daban en tiempos de oración o en tiempos de comunión, pero más en tiempos de búsqueda del Señor. Y de repente entrábamos, pasaban los días, pasaban en afán. No, es que tengo que cumplir con tal cosa, ahorita no puedo. Y ese no puedo fácilmente nos va desprendiendo de algo que nos da poder. Y es estar dos o tres congregados en mi nombre. Ahora, unidos en el nombre de Jesús implica no solamente decir, nos reunimos, clamamos en el nombre de Jesús. No es una palabra mágica, porque algunos piensan que es una palabra mágica, pero no funciona así, porque el nombre de Jesús tiene que ver con su carácter. Jesús es humilde, Jesús es fiel, Jesús es benigno. Cuando nos unimos en su nombre, significa que yo le veo algo malo a la persona, pero la benignidad, el carácter y el nombre de Jesús me hace amar a la persona tal y como es y ver lo bueno de esa persona. ¿Sí? Y caminar en su nombre implica que cuando hablen mal de esa persona, yo voy a ser fiel a esa persona. Yo conozco a tal persona, yo no creo que ella ha dicho eso. Pero fácilmente a veces cuando no nos damos cuenta, las voces del enemigo vienen, y si no estamos en su carácter y en el fruto de Dios, de veras. Pero en el nombre de Jesús implica fidelidad, ser como dar el fruto de Dios en la tierra. Y también implica humildad y mansedumbre, porque a veces, y esto a veces me ha sucedido a mí, cuando no estamos sanos en nuestro corazón, de repente la persona tiene virtudes muy lindas y uno de repente no las tiene. Y si hay algo que el enemigo puede usar, es la baja autoestima y una rivalidad sutil, que de repente ya la persona ya ni habla con la otra persona, están ahí pero
De repente son cosas tan ridículas, pues voy a decir así, como que, wow, qué esmalte de uñas tan lindo. O wow, esa persona tiene, el Señor le proveyó después de haber orado y tiene un carro. Y yo que ando en bicicleta. Y a veces uno no dice esas cosas, pero si somos carnada para el enemigo y no nos damos cuenta del poder que podemos perder al no mantener la unidad, entonces podemos empezar a desprender esa unión que es diseño del cielo y empezamos a obrar bajo el diseño de quien cree, del que es competencia, del que trae la competitividad, la competencia, y nos aislamos y empezamos por alguna razón a perder el poder. Y cuando perdemos el poder, no solamente es que no tenemos milagros, sino que empezamos a ser frágiles. Empezamos como un espíritu, como el espíritu, como lo que le sucedió al profeta Elías, que después de haber derribado los Baales, entró en un yo estoy solo. Nadie me entiende. Yo que oro todos los días. Yo que me hago callos en las rodillas orando. Yo estoy solo y sola. Y si uno empieza como que una oración así como que si el Señor va a decir, sí, hija, que sola estás. ¿Sabe cuando Elías, el profeta, empezó con ese síndrome que es de la persona que no ha mantenido, que no tiene a alguien con el cual estar así como que cerquita? Él rapidito, o sea, había hecho maravillas. Vino Jezabel, que es un espíritu de brujería, a veces espíritu religioso, a veces las dos cosas manifestados alrededor. El hombre tiene el espíritu profético, pero el espíritu de Jezabel le vino a decir, así como mataste a esos hombres, así vas a quedar vos. Y el hombre, que era un profeta ungido de Dios, se fue huyendo y sabe, eso sucede siempre por alguna razón. Entró en una cueva y el pastor Remo habló mucho de salga de su cueva, ¿no? Pero Elías entró en una cueva y sabe que todo lo que hacemos físicamente tiene que ver con nuestra condición espiritual. Y así como él estaba entrando en una cueva natural, en su corazón, él estaba entrando en una cueva de soledad y de depresión. Y en esa cueva de depresión, uno normalmente empieza a decir eso, Señor, mira, solo yo soy fiel. Todos son unos traicioneros. Todos hablan mal, todos murmuran, pero aquí estoy yo. Y Dios no le sobó el alma, sino que le dijo, Dios le aclaró, le dijo, mira, así como vos hay muchos más, un remanente que yo me he preparado. O sea, ubícate. Básicamente Dios no, o sea, el alma es engañosa y le gusta alimentar eso. Cuando no estamos fortalecidos en el Señor, alimentamos cosas que nos hunden, pero al alma le son seductoras. Y si encontramos a alguien que también está abajo, es confirmación del alma, no del espíritu. O confirmación de la carne tal vez, porque tal vez los dos están aislados. Y yo sé que a veces hay un aislamiento porque hay unas heridas que uno trae desde la niñez, aún desde antes de haber nacido, tal vez lleva heridas de rechazo y uno cree desde su perspectiva que todo el mundo está lejos. No me entienden, no me aman, ¿no? Y el Señor quiere que salgamos de esas cosas, de esas situaciones, porque si no lo hacemos, vamos a vivir una vida de fracaso. Porque el diseño de Dios no es que estemos solos. Y hay personas que aún en el ministerio pudiesen llegar a sentir, yo no necesito a nadie. Yo solo puedo. Solo con mi soledad. Sola con mi soledad, ¿no? Ay, no, esa canción era así como, no sé quién cantante era, pero qué triste. Solas, no me acuerdo cómo era, pero era alguien que estaba despechado con la pareja, ¿no? ¿Quién canta esa canción? Bueno, ¿quién la cantaba? Porque creo que ya. Sí, y entonces uno empieza a escuchar cantos, ¿no? Y de repente hay alabanzas
y uno se estanca en algo que es solo de la soledad, la soledad, la soledad. Cuando es un engaño del enemigo, porque Dios quiere que entremos en uniones espirituales, celestiales, que tengamos uniones del Espíritu, y especialmente porque el diseño del amigo es para que podamos pasar la prueba. Hay pruebas, amados, que no las va a pasar solo, va a necesitar a alguien. Hay momentos en que el esposo necesita de la esposa, ¿okay? Por lo menos para hacerle un masaje o para decirle: mi amor, yo te amo, sos especial. Sí, a mí no me gustaba darle masaje a mi esposo y a él siempre le gustó. La historia dice que desde que él estaba en la casa de su papá en San Pedro, él le pagaba a su hermana, es cierto. Algo así me dijo, tal vez ella sabía, le pagaba a su hermana menor para que ella le diera masajes. O sea que para él eso es muy importante. Y masajes, porque saben, en la unidad, y una muy fuerte unidad que trae el diseño de Dios a la tierra, es el matrimonio. Aunque vamos a hablar amistad, aún hijos ministeriales, pero el matrimonio es muy importante. Y hay veces el error que pasa en el matrimonio es que uno trae unos conceptos del mundo que son anti-unión, anti-unidad. Y me recuerdo muy bien que en mi caso, por alguna razón, ¿sabe cómo el enemigo es que es tan malo? Y también sabe cuando hay unidades que él necesita hacer algo, porque es que esta unidad va a traer mucho poder y me va a hacer destrozos. Y recuerdo que el día antes de nosotros casarnos con mi esposo, pues tuve a mis familiares, ¿no? Y muchas de mis familiares, las mujeres, por alguna razón, habían tenido malas experiencias en sus matrimonios. Y una particular pues enviudó muy, muy joven, quedaron sus 3 hijos, y pues la suegra pues no tenía sanidad en su corazón y demandó el seguro, como que era para ella. Es decir, peleó el seguro con mi tía, que estaba viuda, y ella tenía 3 hijos. Entonces usted se imagina el dolor que eso le provocó a ella, y el temor que eso, o el paradigma que eso provocó en ella ante las suegras. Tanto así que su recomendación a las personas era: mira, si te casas, sería muy bueno que te casaras con alguien que haya perdido a su mamá. Esa era la gran recomendación de ella. Y, ¿sabe? Ella, en su buena intención de tía, porque ella es muy especial, o sea, yo la amo mucho a ella, muy especial. En su buena intención, un día antes, ella empezó a contar, como que dicen, hablándole a Juan para que escuche Pedro. Yo estaba listándome, que a qué horas me van a ir mañana, que va a llegar Melania a las 6 de la mañana, porque me iba a maquillar, toda la emoción de la boda. Yo haciendo los arreglos, mi maleta la estaba haciendo en ese momento, y hablando como que fuera con otra persona, empezó a contar de historias de suegras, de la familia, cosas fuertes, como que en el pasado pues se acostumbraba, no sé si solo en México se acostumbraba, pero que llevaban a la suegra la luna de miel, y que en ese momento iban de viaje. Es que antes en algunos lugares eso era costumbre, yo no lo sabía, era mucho antes, porque yo dije, qué raro está eso, ¿verdad? Empezó a decir cómo iban en el carro y cómo esta persona, la suegra, que pues creo que era el único hijo, ¿verdad? Y tenía mucha falta de sanidad. Entonces ella demandaba atención de su hijo, y por alguna razón se pelearon, porque la esposa dijo no, porque ella era así como que bien parada. La persona de la cual estaba hablando era un familiar antiguo que ya había fallecido, pero ellas sacaban del baúl de los recuerdos, ¿no? Y señora, le dijo tal cosa, pues te salís del carro, le dijo el esposo. Y en plena luna de miel, la esposa quedó parada ahí en la carretera, hasta que el esposo se dio cuenta, ves, si es mi luna de miel, no la puedo dejar. Y entonces se regresó y la fue a buscar. Entonces, obviamente, ella no me lo estaba diciendo a mí, pero lo que ellos estaban sembrando era cuidadito con las suegras.
o cuidadito con los hombres que son unos, y dejaron de decir la palabra, aprovechados, ¿verdad? Y como esta persona cuando se murió, el varón dijo, había fallecido, y con sus hijos así viendo, ya habían enterrado a la esposa, hoy sí nos podemos comprar el carro. Y todas esas cosas lo dijeron un día antes de que yo me casara. Y entonces yo dije, bueno, pero eso no me va a pasar a mí. Obviamente dije, eso no me va a pasar a mí. Pero esas palabras lo que van es haciendo como una estructura en la esposa de que no te dejes mangonear. Y entonces mi esposo lindamente, o sea, estamos hablando de experiencias de varios años de matrimonio, pero recuerdo que de alguna forma él me decía, ay, sería bueno, mi amor, que me hicieras un masaje. Y entonces iba a poner mis manos y dice, se está aprovechando de mí. Y entonces tal vez él estaba cansado del trabajo, y en mí lo que era una lucha era en que este hombre se está aprovechando de mí porque yo también vengo cansada, yo también trabajo. ¿Qué le pasa? ¿Y a mí qué? Entonces en vez de dar el masaje le hacía y venía yo y le decía, yo también quiero un masaje. Ay, mi amor, y como él es como que quedaba así como bien, como la cara bien empurrada y así como niña, una niña, ¿cómo dice? De rabietas, con rabieta. Empecé, o sea, esas estructuras estaban, sin yo saber, minando una unidad que viene del cielo, porque, ¿sabe? El diseño en el matrimonio, y aún la palabra lo dice, voy a leerles esto que me pareció tan impresionante en cuanto a la unión de los esposos. ¿Sabe que la función de la esposa es muy importante? De Jeremías 31:22 dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija de contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. En esa unión la esposa cubre al esposo. O sea, yo sé que el esposo cubre a la mujer también, pero la mujer lo rodea, lo bendice. O sea, es como un escudo. No, mi amor, usted es valiente de Jehová. ¿Okay? Y hay momentos en que en el esposo todo el mundo, y de repente si tiene un cargo, las personas a veces no aman, ¿verdad? Las personas. Y uno, y pasan por dificultades ellos, y hay momentos en que la esposa es la única que le puede poner aceite al marido, al esposo, ¿sí? Y entonces yo no sabía eso y cometí algunos errores y no estaba rodeando y no estaba fortaleciendo la unidad, sino que más bien le traía problemas. De repente un día, una semana en que era todo así como que bien fuerte, hay momentos en que todo se vuelve bien, bien fuerte, una cosa como palomitas de maíz, como dice Mrs. González, popcorn, por aquí, por aquí, por acá, por ahí va. Y él estaba cansado, y en vez de yo decirle, mi amor, te voy a hacer que sea una lasaña, lo que más le gusta, porque uno discierne cuando está cansado. ¿Okay? Porque uno tiene como un sexto sentido, dicen por ahí, pues eso es un diseño de Dios en la mujer. Cuando ya está como el varón bien, es como desesperado, como león enjaulado, mi amor, te voy a hacer ¿qué es? Un baño de burbujas, y aquí te voy a hacer un guacamole, una lasaña. Hija, vete a dormir, porque ahorita tengo que atender a tu papá. Buenas noches, Ima, buenas noches. Y darle atención al esposo, ¿no? Y yo no sabía eso, porque es que uno se vuelve inteligente a través de la palabra y con la experiencia, yo sé. Pero a veces como que uno erra en el mismo porque hay conceptos errados. Y recuerdo que esa era una de esas semanas en que todo salía así como por todos lados. Y en vez de yo hacer, mi amor, inteligente, ¿verdad? Te voy a hacer eso. Mi amor, se arruinó la lavadora y se arruinó tal cosa. Y yo miraba que cada una él hacía así. Y bueno, lo último fue lo de la lavadora. Fíjate que se arruinó eso, se quebró tal cosa. Y se arruinó la lavadora. Y recuerdo muy bien que le hizo sobre la lavadora, así como, Señor, no puede ser. Y yo me quedé pensando, Dios mío, ¿qué estoy haciendo?
no estoy consolando a mi esposo, no estoy haciendo la labor que me corresponde de mantener una unidad para que juntos haya fortalecimiento, porque cuando el uno está débil, el uno lo sostendrá. Y cuando el otro, de repente ya ven uno algunas cositas, porque de repente a uno se le escapan cosas, personas somos complementarios, de repente uno es más impulsivo que el otro, y de repente uno dice, no, es que tal cosa, mi amor. Y va bajando, y yo, sí es cierto, me voy al baño, me voy a refrescar, y después ya salgo contenta porque ya reflexioné en lo que me dice mi esposo, y ya, todo se arregla porque podemos nosotros ayudarnos en el tiempo de dificultad. ¿Sí? Pero a veces caemos en la trampa del enemigo que se alimenta de nuestras estructuras, nuestros paradigmas, y permitimos decir, pues yo puedo sola. Si mi mamá pudo sola, yo puedo sola. Algunas personas les he escuchado decir eso, y sabes, eso es una trampa. ¿Sí? Es diseño de Dios el matrimonio, y hay que saberlo cuidar, y hay que saber, creo que hay que saber cuidar a las personas antes de que se casen, amados, evitar decir cosas que predispongan, porque sabe algo que he aprendido, su experiencia no tiene que ser la experiencia de la otra persona. Sí, yo me he encontrado que a veces uno comete errores en decirle, mira, cuidado con ir allá porque vivimos tal vez una experiencia mala, pero en el Señor el diseño es de unidad, de perfección. ¿Sabe? Busquemos otro tipo de unidad, rápidamente lo vamos a ver. La unidad en el Espíritu lo vivieron muchas personas en el Antiguo Testamento. Yo no lo había visto de tal forma. Vamos a quitar eso de aquí. Saben, las amistades, no solamente el matrimonio trae unidad, trae fortalecimiento, sino que nuestras amistades también lo traen. Y a veces no sabemos discernir nuestras amistades, o a veces simplemente no sabemos cuidarlas, porque vivimos en un tiempo donde todo es afán, donde muchas cosas son afán, y a veces uno cree, no, ahorita no puedo porque ahorita lo más importante es cumplir con esto, pero la palabra aún me dice a mí que el afán, creo que dice el que se afana en las vanidades, o el que abraza las vanidades, su misericordia abandonan. Y sabe, la misericordia tiene que ver con amar a las personas. Hubo una amistad que en este tiempo, mientras estaba leyéndole la Biblia a mi hija, saltó a mi espíritu el caso de Elizabeth y María. Y vamos a Lucas 1, del 5 al 17. Si lo puede buscar, se lo agradecería mucho. Lucas 1, versículo 5 al 17. Bien. Y qué casualidad que eran mujeres las que necesitaban esta amistad. Y también muy particular el hecho de que no tenían una edad cercana, es decir, nuestras amistades no tienen que ser siempre de la misma edad para que sean uniones del Espíritu. Bueno, Lucas 1, 5 al 17, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que en hebreo significa Jehová se ha acordado, miembro del grupo de Abías, sacerdotes que estaban en turno, ¿no? Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, o sea que eran levitas. Y eso es muy importante, su carácter. Aquí se denota en el versículo 6. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero había un problema, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Y un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios y le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Incienso es tipo de oración.
Era un hombre de oración. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías y le dijo: no temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y básicamente le dijo que iba a ser padre, que iba a tener un hijo y que iba a ser ese bebé lleno del Espíritu Santo. Para resumir la historia, Zacarías pues le dijo al ángel: ¿cómo va a ser eso si somos los dos de avanzada edad? Y por no haber creído quedó mudo. Total, es que básicamente nació el hijo. Pero lo que quiero decir es que Elizabeth tenía un gran problema como mujer, porque ella era estéril. Y sabe, la esterilidad para una mujer en Israel, y creo que aún en nuestro tiempo es cosa delicada, era vista como que era una maldición. Y yo me imagino a Elizabeth teniendo que sufrir años siendo alguien del Señor, alguien que cumplía los mandamientos, y tal vez escuchando personas que se preguntaban: ¿y por qué será? ¿Por qué será que Dios no les dio hijos? Y cosas que a veces aún las personas pueden decir o pensar, y era una maldición para ella. O sea que era una vergüenza para ella el no tener hijos, y Dios les prometió que iban a tener un hijo. Y luego de esto, inmediatamente, por alguna razón yo no lo había vinculado, pero saben, vamos a ver, Lucas 1:23. Zacarías pues terminó su servicio, regresó a su casa, y su esposa obviamente quedó encinta. Y se mantuvo, vamos a esa palabra, no sé si lo tienen en Reina Valera también, se mantuvo recluida, vamos a decir recluida por 5 meses. Y dijo ella: esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. E inmediatamente dice en el 26 algo precioso, y en ese es el punto que vamos a llegar. A los 6 meses, es decir, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Y básicamente le dijo la misma noticia. A ella le dijo que iba a tener un hijo, y le dijo: eres muy favorecida, eres muy bendecida. Pero ¿saben cuál era el problema? Que ella no estaba casada. Es decir, que aunque era una promesa del Señor, ella podría llegar a ser la comidilla de las personas, porque como la gente pues obviamente sabe, normalmente, bueno, no normalmente, la ley de la vida es que uno tiene hijos porque uno tuvo relaciones sexuales. Y esta virgen fue visitada por un ángel, pudo haber incurrido en un tipo de vergüenza, así como Elizabeth había tenido un tiempo de vergüenza. Pero cuando María escuchó la noticia, vamos a ver por aquí, cuando escuchó la noticia, hizo algo muy inteligente. Y vamos al versículo 39, Lucas 1:39. ¿Lo tenemos? A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo a la región montañosa de Judea, y al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando ella llegó a Elizabeth, ¿por qué es que habrá ido María donde Elizabeth? Yo sé que eran primas, pero algo de Dios estaba sucediendo con Elizabeth y María, que ambas Elizabeth era experimentada en vergüenzas, pero María podía empezar a entrar en un tipo de vergüenza, y Dios lo sabía y su espíritu lo sabía, y corrió deprisa a encontrarse con la que era su complemento en este tiempo de prueba. Y María se quedó donde Elizabeth. Cuando ella entró al lugar, el vientre, saltó el niño que estaba en el vientre de María, de Elizabeth, y era como que en el espíritu las dos sabían que algo Dios estaba haciendo entre ellas, de tal forma que aunque María no le había dicho nada a nadie, Elizabeth supo que María estaba embarazada. Y lo interesante es que María, yo no lo había visto de esa forma, se quedó 3 meses con Elizabeth. Y en esos 3 meses yo me imagino que María fue fortalecida en el propósito de Dios, porque aunque era hermoso, ¿usted no cree que puede haber ella tenido un poco de temor a lo que la gente iba a decir?
Yo creo que sí, que podría haber llegado un poco de temor, porque lo que la gente dice a veces es muy fuerte. Y Elizabeth también, o sea, me imagino que en esos 3 meses, ¿qué será? 6 meses, 5 meses, 6 meses, básicamente María le ayudó a fortalecerse en su embarazo, ¿no? O sea, a veces pensamos que solo llegó ahí como de visita con el café, pero las mujeres en ese tiempo se atendían. Es decir, esta amistad, ella la buscó primero. Y cuando se buscaron, el Espíritu le confirmó que era una unión del Espíritu. Y en esos 3 meses de que vivieron básicamente en la misma casa, María pudo fortalecer a su prima Elizabeth y Elizabeth pudo fortalecer a María de tal forma que María se sentía alegre. O sea, ella sabía que en las circunstancias podrían ser terribles, pero ella estaba alegre y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Saben? Yo solo me imagino de Elizabeth y yo me puedo percatar que hay cosas en el ministerio que a veces el Señor nos las revela. Y pienso mucho en Mamá Emma cuando veo ese ejemplo. Sé que en muchas ocasiones el Señor le reveló cosas, pero también la llamó con un llamado diferente. Ella es una persona que fue divorciada. Y en el mundo de la religiosidad una mujer no puede tener ministerio. O sea que estábamos añadiendo una cosa tras otra. Y cuando uno se encuentra en que el Señor le ha revelado algo y de repente va en contra de la corriente de muchos, uno necesita a alguien con el cual compartir. Y a eso llevo a veces, nosotros vemos a las personas, especialmente los que tienen un llamado de Dios, los líderes, y pensamos que a veces que son personas que no tienen sentimientos, pero eso es un error. Y uno podría llegar a ser alguien en el espíritu que pueda fortalecer a la persona que está llevando una visión del Señor. Y yo me he encontrado en este tiempo viendo, y en muchas ocasiones me quejé, pero saben, yo ahora ya no me quejo porque el Señor lo lleva a uno en un proceso. Decía, ay no, eso de tomar autoridad es difícil porque entonces ya la gente ya no quiere ser el amigo de uno. O uno tiene que callarse ciertas cosas porque de repente las personas empiezan a hablar cosas delicadas. Pero al yo encontrarme con esta situación, también me encontré con algo y es decir, ¿será que yo he sido una buena amiga para mi pastora? ¿Será que yo he sido una buena amiga para mi madre espiritual? Y empecé a ver que eso que nosotros descuidamos a veces es tan fuerte. Me encontraba a veces yo diciendo, bueno, es lindo estar en autoridad, pero de repente uno va a la oración y uno piensa que tal vez la persona va, hermana, quiero invitarla a comer y eso es lindo. Y dice, ay, qué bien, vamos a platicar, yo quiero escuchar a la persona, qué bendición. Y de repente uno quiere tal vez que alguien ore por uno, ¿verdad? ¿Usted cree que yo necesito que alguien ore por mí? Pero a veces me encuentro con que, y eso no lo quiero decir en reclamo, sino que lo encuentro que de repente digo, yo voy a aprender de eso. Nos encontramos y yo quisiera entablar una relación y de repente, hermana, tiene una palabra para mí. Y eso es lindo, tener una palabra para alguien. Pero sabe, a veces uno no quiere, o sea, es más importante tener una relación de amistad, porque las palabras surgen por la amistad, ¿verdad? Y uno quisiera a alguien que simplemente se escuche y empiece a hablar y empezar a tener comunión básicamente y orar el uno por el otro. Pero a veces he visto que yo misma también he hecho eso, porque para fomentar la unidad en las amistades uno debe ser generoso y a veces uno es egoísta. Vamos a levantar nuestra mano y yo lo reconozco aquí. ¿Cuántos de ustedes han invitado a su amigo a comer a un buen restaurante? Qué bien, muy bien. Ok. ¿Cuántos lo han hecho simplemente por el hecho de querer comer con la persona? No porque queramos nada. Ok, muy bien. Yo le quiero decir que en muchas ocasiones yo no fui generosa, pero este tiempo que estoy viviendo, y hablábamos aún con personas cercanas, me encontré con una lucha espiritual tan fuerte y el Señor lo que me empezó a mostrar es que
cada vez que yo entraba en esas luchas, era el producto de haber descuidado mis amistades. Y parece algo sencillo, ay sí, las amistades es algo, es un valor el ser amistoso, pero el Señor me empezó a mostrar que cada vez que yo descuidaba las amistades, porque de repente uno quiere afanarse, quiere cumplir, estaba entrando en un campo bien delicado. Y este tiempo que estoy viviendo, hay una demanda en mi espíritu de buscar mi hueso. ¿Sabe que el profeta Ezequiel, ustedes han escuchado del valle de los huesos secos? El Señor le ordenó que él declarara vida sobre los huesos secos, y los huesos secos se unieron cada hueso con su hueso. Y así como mi amiga Marisol Cervantes en México, yo empecé a recordar muchas personas que han sido mis amigas, especialmente las mujeres. ¿Cuántas mujeres les gusta tener amigas? ¿Sí? Y de repente uno dice, ay, no, pero es que eso de que me traicionen me da mucho temor, y a veces uno empieza como, no, a nadie hay que confiarle los secretos porque, y eso no es así, hay amigas fieles, ¿verdad? Hay amigas muy fieles, y empecé a recordar amigas y amigas y amigas y amigas. Dije, Señor, yo necesito urgentemente unirme con los huesos que tú pusiste como mi complemento. Y le dije, envié por mensajito, te bendigo tal persona, porque tengo una amiga en Los Ángeles, se llama Ana Hernández, ella está recientemente pastoreando allá, es hija ministerial de Mamá Emma, y desde que ella vino nos unimos en el espíritu de una forma muy especial. Pero yo había sido, claro que ya no lo soy, muy pan sin sal. ¿Sí saben lo que es pan sin sal? Sí, tengo amigas, pues. Y ahora yo me percato que es que en el colegio, en mi escuela, yo era la niña favorita. Mis amigas me buscaban a mí. En el recreo, mis amigas querían jugar conmigo y se peleaban yo con Yona, no, vos no. Y yo así como, ay, la rogada, no peleen por mí. Y yo por alguna razón había crecido acostumbrada a que las amistades me buscaran a mí. Pero en ese tiempo el Señor me decía, pues fíjate que ya creciste y ahora vos tenés que buscar esos encuentros. Así como María salió deprisa, o sea, la palabra fue tan específica que fue deprisa. Porque a veces a uno dice, no, fíjate que vamos a salir, no, hoy no puedo. Ay, tal vez uno, vamos a comer, no puedo, tengo un compromiso. Ah, sí, que bueno, la próxima semana sí. Y de repente la buena intención que era de Dios nunca se dio. Pero el Señor me dice, busca las amistades deprisa. Obviamente amistades no que vas a chismear con esas personas, amistades que te fortalezcan en el espíritu. Sí, porque a veces lo malo es que uno se une en un vínculo de amistad que es más almático, que lo que hace es aislarlo del cuerpo. Pero hay amistades que te fortalecen, que te cuidan tus secretos, que tú puedes ser como eres y quitarte la fachada. Porque a veces cuando uno no tiene amistades, uno ni sabe cómo actuar, porque será, pero con una amistad uno se puede carcajear, se puede tirar en el piso como hicieron en la mañana, o sea, se le sale el mechón y las personas siempre te van a amar, más bien se van a reír juntas. Como las amistades, te acordás que vos dijiste eso, sí hombre, y tal vez fue una cosa bien vergonzosa, pero en amistades uno se puede reír de sus vergüenzas. Ay, y lo que usted dijo como Missy González, hemos estado como tratando de nutrir esa amistad, y busqué yo a Missy González, que normalmente yo hubiera dejado que me busquen a mí. Soy yo la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero dije, Missy González, oremos a las 6 de la mañana. Fíjese que ahorita no podemos tal vez salir. Por celular, Missy González, por celular. Y hemos tenido una conversación por celular por 1 hora, 8 minutos, y ni la sentí. Bueno, las mujeres nos gusta hablar y necesitamos tener amistades, porque hay cosas que uno no las puede hablar con el esposo, es otro diseño. Y la otra la escucha y después responde y ay sí, porque está con y uno sale gozoso. Pues, aclarando, nuestro celular pues es de la misma
corporación, entonces podemos tener llamadas libres. Si no, estaría preocupada, ¿verdad? Yo no haría eso porque es mi esposo. Me llamaría desde México diciendo, estoy viendo en la cuenta tal, porque él lleva sus cuentas bien medidas. Pero yo le dije a mis González, tenemos que hacerlo. Y lo habíamos tenido al principio de año la intención de unirnos para orar semanalmente, pero esta vez dije yo, todos los días oremos. Todos los días, y buscarlo y no dejar que no, es que tengo que cumplir con tal cosa, tengo que hacer lo otro. Y entonces a veces uno se las tira así como de bien, no, es que yo cumplo. Pero hay cosas que son más que cumplir, son de alimentar nuestra alma y fortalecer el espíritu. Y en este tiempo yo le quiero motivar a usted que si usted comience a ver tal vez amistades que son del espíritu que Dios ha puesto en su camino, aún amistades que de repente eran buenas amistades que de la infancia. Desde que yo comencé en este tema de la amistad, sabe que por alguna razón iba al supermercado y de repente me encontraba a mi amiga de prekinder. Y yo dije, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Porque a veces uno descuida esas amistades y nos encontramos, platicamos unos minutos y era como que, es que nos conocemos tan bien. Platicábamos de cómo criar a nuestros hijos y yo le empecé a decir, como a mi hija, yo le hablaba como que ella me entendía bien. Hija, vamos a entrar al supermercado, pero fíjate que no quiero, si vos haces eso, a mí me carga. Si yo le hablo así a Ima, a mí eso me carga, hija. Entonces me ayudarías mucho si no haces berrinche, si no lloras. ¿Me entendiste? Sí, mamá. Y entonces ella me dice, es que es cierto, así uno le debe hablar a los hijos, ¿verdad? Sí, y adiós, nos vemos. Y salí tan bendecida del supermercado, no porque hice la misma rutina, sino porque vi a mi amiga del prekinder y empezamos a platicar. O sea, hay un secreto en alimentar lo que Dios puso, y aún el Señor dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y a veces pensamos que solo tiene que ver con matrimonio, y claro que sí, tiene que ver con esa unión, pero hay amistades que no debemos dejar que se desunan por nuestra carnalidad, por nuestra dejadez, porque eso nos da fortaleza en el espíritu. ¿Sí? Amén. Y si usted esta mañana quisiera sellar ese tiempo, vamos a buscar el libro de Proverbios. ¿Sabe? Proverbios 17:17 es muy sencillo, pero dice, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Yo no lo había visto de esta forma, pero los amigos nacieron o fueron puestos, el amigo que es como hermano, nació básicamente para ayudarte en la adversidad. O sea, nació para que tú no caigas. Búscalo, por el amor de Dios. Busca a tu amigo, busca a tu amiga. Y como decía Elizabeth y María, Elizabeth era anciana, María era joven. No tiene que ver siempre con buscar a alguien de la misma edad. Mrs. González y yo no somos contemporáneas, pero nos llevamos tan bien. Y también me llevo muy bien con otras personas que son contemporáneas, obviamente conmigo. Pero bueno, no tiene que ver en sí con eso. Eclesiastés 4:9-12, para terminar. Quisiera que veamos algo muy importante, que ya lo hemos leído antes, pero es como para que caiga en nuestro espíritu. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su salario, en su trabajo. Es conveniente casarse y tener un mejor trabajo. Bueno, no. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán.
y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sabe? A veces me he encontrado con que nos rompemos pronto, nos desanimamos pronto. Pero casi siempre, yo no sé si eso es casualidad, pero si nos ponemos a analizar, casi siempre nos rompemos pronto cuando estamos solos. Y para finalizar, quisiera que no solamente pensemos en buscar al amigo porque él nos fortalece, busquemos al amigo para fortalecerle también. Este es un llamado también para que uno como esposa, si uno está casado, fortalezca a su esposo. Pensemos en que nuestras palabras pueden ser un bálsamo. Pensemos si realmente tenemos un mal hábito, que los malos hábitos son señal de que hay un área de adormecimiento, tal vez no se ha dado cuenta uno de algo. Si uno continuamente dice, viste, yo te lo dije. Cambiemos nuestra manera de hablar, porque condenar al que está con nosotros realmente lo que implica es que estamos bajando al que deberíamos fortalecer. Criticar al amigo o a la persona que está entre nuestra amistad, fácilmente, a veces yo me he encontrado que uno es bien criticón. Y a veces uno dice las cosas y de repente la persona no está en el momento de recibir una crítica, simplemente necesita que alguien lo entienda. Cuidemos nuestra manera de hablar. Es importante fortalecernos en el espíritu. Y si es posible comer juntos, tener un tiempo, así como tuvieron los amados que fueron a Costa Rica, salir de la rutina, irse al lago de Yohoa, hacer algo, pero sobre todo tener un tiempo de orar, porque la mayor unidad que queremos fomentar es la unidad en el espíritu. Esta mañana no quisiera que nos fuéramos sin que hiciéramos algo práctico. Si usted tiene una libreta y un lápiz, y si no, pues haga de alguna forma un registro, una lista de amistades que para usted son determinantes, que han sido especiales. De repente, en el caso de Miss Gina, tal vez tuvo ella amistades en la Ceiba que fueron de fortalecimiento, o aquí mismo también, amistades que usted dice, esta persona realmente, yo me sentía contento o contenta con esta persona. Por favor, pues busquemos personas que de repente no nos van a llevar más bien a cosas malas como la murmuración, porque esa no es una unión espiritual, eso es algo que más bien nos une para mal. Pero yo creo que cada uno tiene a alguien especial. Y si es su esposa, pues obviamente pongámoslo ahí, porque los esposos deben ser mejores amigos. Y si acaso no lo son, entonces veamos la forma en convertirnos en buenos amigos, ¿saben? Hay formas. ¿Ya tienen las personas escritas? Y vamos a hacer algo que es un primer paso, no es todo, pero vamos a orar por esas personas, ¿sí? Piensa en personas con las cuales ustedes pueden tirarse una carcajada y aunque haya comido frijoles, esa persona se va a reír con usted. Sí. Sí, es que uno a veces dice unas cosas con los amigos que... Con esa amiga de preescolar recuerdo yo que fuimos creciendo juntas y hacíamos unas cosas tan ridículas a veces, que eran pero tan sencillas a la vez, que ella una vez me dijo, ay, bus, y empezamos a reírnos porque me había dicho bus en vez de vos, y nos reímos con media hora, y es que esto no tiene sentido, pero básicamente era simplemente el hecho de tener una buena amistad, y el Señor lo sabe. Y por eso Él nos ha dado mucha palabra en relación a eso. Y especialmente si usted se ha sentido un poquito bajado, este ejercicio va a ser bueno. Vamos a orar por esas personas que usted apuntó, que tienen en su mente, en su corazón. Y vamos a bendecir a esas personas. Y vamos a darle gracias a Dios porque fueron regalos de Dios para su vida. Y que
vamos a comprometernos a cuidarlas, esas personas, porque de repente nosotros también somos regalos para esa persona. Padre, esta mañana, aunque parezca algo sencillo, tú nos has dicho, Señor, que si nos unimos en tu nombre, 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, podemos pedir cualquier cosa, porque hay poder en la unidad, hay un poder, hay un diseño celestial en buscar nuestro hueso. Hoy yo bendigo, y por favor bendigámoslo de verdad, bendigo a estas personas que tú pusiste en mi corazón. Te doy gracias porque en el tiempo de angustia estas personas fueron tan determinación para que yo pudiese animarme, Señor. Gracias aún por las personas que aún desinteresadamente me amaron tal y como soy, Señor. Padre, gracias por ellas, y aún gracias por aquellas que me corrigieron, se atrevieron a ser amigos y fueron bálsamo. No me criticaron, sino que me lo dijeron porque me amaban mucho. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida de estas personas que son especiales para mí. Padre, te pido que en mi corazón puedas poner un espíritu generoso para realmente amar a estas personas, honrarlas, fortalecerlas, ser pronto, Señor, en el tiempo de su tribulación, para fortalecerles, para aún hacerles sentir acompañados en el camino y especialmente en el tiempo de dificultad. Padre, aún perdóname, Padre, en los momentos en que por los afanes, por ocuparnos de nosotros mismos, por ser egoístas, no fortalecimos al hermano y también no dejamos de buscar el complemento, los huesos que tú pusiste para que estuvieran conectados con nosotros. Perdónanos, Señor, y aún porque en la trampa del enemigo entramos al quedar expuestos y solos. Pero hoy, Señor, quiero tomar esto que tú pusiste en tu palabra como una revelación para actuar inteligentemente en el caminar del Señor. Orando, aun cuando vea que tal vez hayan dificultades o peligros en la persona, orando, Señor, no juzgando, sino orando, para que en todo tiempo esté firme la persona, sea nuestro esposo, esposa, amigo, aún padre ministerial. Gracias, Señor. Padre, gracias. Y si el Señor le pone en su corazón una urgencia, porque a veces, no a veces, cuando realmente el Señor ha hablado, actuamos también. No se queda como sereno, haga algo, busque a la persona. Si es alguien de años, pues búsquelo por Facebook y bendígalo. Diga algo, una bendición. ¿Sabe? Aún si fueron amigos que no conocían al Señor, usted en este tiempo tiene un mayor regalo para esa persona, que es Jesús. ¿Sí? No con temor de contaminarnos, sino como vamos a bendecir a las personas. Yo antes pensaba, a los amigos de antes de Jesús, yo no. Pero ahora me doy cuenta que eso no es de Dios. Yo tengo que volver y amarles y fortalecerles, guiarles, porque por algo el Señor me los puso en el camino. Después de haber orado, yo le insto, le pido, le motivo y le urjo a que haga algo para acercarse a esa persona. Invítelo, qué sé yo, a comer si está cerca, oren juntos de alguna forma si es alguien que están cercanos. Envíele un WhatsApp con una simple bendición. Si es su esposo y usted ya días no le escribe cartas, y es más fácil por WhatsApp: mi amor, eres precioso, guapo, valiente. Y comience a pensar en todas las cosas buenas que la persona tiene. ¿Sabe? Recientemente mi esposo pues está en México y le envié: mi amor, qué generoso sos, y ta. Y cuando yo recibí su respuesta, yo una carita feliz. No me dijo mucho, pero ¿sabe? Esas cositas son muy importantes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes van a hacer algo
y que desde ya saben lo que van a hacer. No es que van a pensar en que voy a hacer, yo ya sé lo que voy a hacer. De hecho, ya lo hice. Son pocos. Bueno, los buenos amigos son un tesoro, ¿verdad? Confío que no solamente nuestros amigos sean un tesoro, confío que seamos un tesoro también. Les bendigo mucho. Pastor Remo, de regreso al micrófono. Gracias, mi hermana Yona. Bueno, dos cosas en conclusión. Los que no se han casado y se van a casar, no vayan a llevar a la suegra en su luna de miel. Mire, se perdió un anillo de compromiso, dice hermano Martín. Aquí está. Es un diamante, creo que de 24 quilates, y el oro es oro blanco. Sí, de brillante. Yo se lo voy a entregar a hermana Ivette. Hermana Ivette, mire, si no aparece el dueño. Y lo otro, en conclusión, mire que es hermoso el compartir los alimentos. A veces en el ir a la casa de mi hermano, caer de sorpresa o que lo inviten a uno. Qué lindo cuando usted llega y ahí en el compartir con él la comida, los alimentos, usted se da cuenta de las necesidades de la persona y puede decirle, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. ¿Sí? ¿Sí o no? Creo que conoce bien, conoce sus situaciones difíciles. Y estamos ahí hermano con hermano para ayudarnos. Hermanos, somos una familia de Dios. O sea que somos familia nosotros. Y eso es bueno, recordarlo y ponerlo por obra. Póngase de pie, vamos a no a despedirnos, pero sí a estírese ahí. Ay, qué rico. Ay, después de una buena comida, qué lindo poder estirarnos. Y ahora a invitar al hermano a comer, ¿verdad? Eso. Hoy sí dígale, cuenta conmigo hermano, yo te invito y yo pago, dígale. Aleluya. Vayan en paz, en bendición. Nos vemos pronto. Papá escribió un mensaje y dijo, hijo, diles que les amo. Así es que bueno, vayamos en paz y en bendición. Amén.